Bueno, mucha información, sobre todo política, porque estamos en una época bastante brava, si se puede decir, entre alianzas, cierre de listas, nombres de candidatos. Para aclararnos un poco más el panorama está mi amigo personal, Juan Carlos Bartolota. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, en este berenjenal que es la política, Sí. que nos da de comer a los periodistas por lo menos todos los días, ¿no? Este sábado se cumplen 15 días del anuncio de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ajá. De su fórmula encabezada por Alberto Fernández, y eso fue lo que sacudió más todavía el avispero político, como vos decís, Pablo. Y esta semana vamos a tener una definición muy importante, justamente en estas próximas horas, que tiene que ver con el Congreso del Frente Federal que lidera Sergio Massa, el ex jefe de gabinete y ex intendente de Tigre, y donde se va a definir, o al menos algunos esperan que se defina, yo no estoy tan seguro de eso, Pablo, que hoy haya una definición así contundente, pero bueno, todos apuntan a que Sergio Massa defina qué va a hacer, si va a seguir siendo candidato, se va a ir a una confrontación, digamos, interna dentro del Partido Justicialista, si va a ir con el gobierno. Bueno, lo del gobierno ya lo descartó, dijo, con Cambiemos, no. Pero dejó abierta la posibilidad de que Sergio Massa esté o integre de alguna manera las listas del Partido Justicialista y, en el caso, acompañando la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a recordar que en las últimas horas o en este Congreso va a haber dos ausencias, Pablo. Dice. Una tiene que ver con Graciela Camaño, ¿sí? Porque se sabe es antikirchnerista, podríamos decirlo así de alguna manera, y el intendente de Tigre, que en las últimas horas se sacó una foto con Alberto Fernández y de alguna manera, claro, digamos que apoyó la fórmula de Alberto Fernández. Entonces esas dos ausencias, para no herir susceptibilidades, van a ser notorias en el encuentro en el Congreso que va a realizar el sector que lidera Sergio Massa. Esto de alguna manera fue visto, sobre todo lo que tiene que ver con la ausencia de Graciela Camaño, como una señal, ¿no?, de lo que podría llegar a ser justamente. Ahí tenemos la foto, mira, del intendente Julio Zamora de Tigre, exacto, con Alberto Fernández, ¿no? Bien. Bueno, y esto va a formar parte de las ausencias en el Congreso del frente que lidera Sergio Massa. Porque esta es la gran incógnita. Si hasta que no se defina de alguna manera esto, vamos a ver encuestas, pero le va a faltar esta pata o esta cuestión, si bien algunos encuestadores han medido ya los distintos escenarios. Pero una de las encuestas, Pablo, que sacudió esta semana, fueron dos en realidad, pero quizá la que más ruido hizo fue la de Ricardo Rubier, que él mismo se encargó de aclarar que había sido hecha no para el gobierno, sino para algunos de sus clientes, que él no la podía publicar, por eso no llegó, y que de alguna manera sus propios clientes le habían dado a conocer, ¿no? En esta encuesta, ¿cuál es el punto, cuál es la diferencia que se ha marcado con relación a otras? Es que aparece en un balotaje, en un eventual balotaje, ganando Mauricio Macri. Mirá qué sorpresa. Sí, no sé si las tenemos todavía. Sí, creo que están pasadas, Belén. Fíjate, por favor, que las mandamos por el correo. Bueno, es sorpresivo lo que vos decís, sobre todo por quién es la figura que hace la encuesta, Ricardo Rubier. No quiero decir ligado al kirchnerismo, pero por lo menos sí al kirchnerismo, y leer allí un poco las encuestas, ¿no? Ahí lo tenemos. Esto sería ante un eventual balotaje, el resultado de un eventual balotaje entre Mauricio Macri y la fórmula Fernández-Fernández. 41,25 para Fernando Fernández y 44,5, es muy exigua la diferencia. Hay mucho... Se redujo mucho, sí, pero se redujo mucho en No Sabe y en Ninguno, aunque todavía estamos hablando casi un 15%, ¿no? La cuestión es que esto encendió luces de alarma también en la oposición, porque lo que dice Rubier es muy interesante.
esta encuesta también sirve para sacarle un poco el triunfalismo que tienen algunos dirigentes, ¿no? No sé si la hizo con esa intención, yo supongo que no, porque es un encuestador, no un operador político, pero lo cierto es que esto tuvo efecto. ¿Por qué? Porque desde un sector de la oposición había un aire triunfalista hasta esta encuesta, ¿no? Es como que, paremos. Días atrás estuve hablando en mi programa de radio con Carlos Tomada y decía esto, ¿no? Todavía no ganamos. Están dadas todas las condiciones, pero todavía no ganamos. Esta es otra encuesta, la que tenemos en pantalla, es otra de las encuestadoras que en el día de hoy ha hecho, en estas últimas horas, perdón, se han publicado. Pero este escenario... antes de cerrar, sí, decime. No, quería consultar si este escenario que vemos allí en pantalla ahora tiene que ver con también un eventual balotaje entre Mauricio Macri y Roberto Labaña. Estamos hablando sobre eso. Yo preferiría dejarla para el final, si se puede, porque es la que cierra otro conjunto de placas. En este caso, en la de Rubier, también hay que aclarar que en la primera vuelta, la encuesta de Rubier le da ganando a la fórmula Fernández-Fernández y por una diferencia de 7-8 puntos, si mal no recuerdo. Pasa que eventualmente le da el pase a este balotaje, esta lectura que tienen que hacer los encuestadores. Y la otra encuesta es la de Opinaya, que también dio valores similares, que tiene que ver justamente con esta comparación de fórmulas, ¿no? Acá lo vemos, en tanto trabajo de Opinaya, sostiene que en primera vuelta la fórmula kirchnerista obtendría 32% frente a un 27% de Macri. Labaña también aparece en tercer lugar con un 12%, y en la segunda vuelta, Macri ascendería al 51% y Fernández al 49%, con lo cual está sacando indeciso, está sacando todo, ¿no? Pero esta encuesta con el tema balotaje vuelve a rememorar el 2015, digamos, cuando Mauricio Macri se impuso por el mismo porcentaje de votos en el balotaje ante Daniel Scioli. Lo que vos decís es real, me incluyó a los indecisos. Ahora, ¿se sostiene el 51% de Mauricio Macri? No, me parece que no. Me parece que no, porque obviamente que esto está le sacás todo, ¿no? Le sacás los indecisos, el voto blanco, es limpio, es lo que quedaría Pero estas dos encuestas son las únicas que han marcado alguna diferencia con el resto. Tenemos otras que indican, en algunos casos, casi una diferencia que evitaría la segunda vuelta. Hay algunas encuestadoras de la fórmula Fernández-Fernández. Claro. Hay que agregarle a todas estas mediciones que todavía falta el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, y esto es un dato no menor. Yo creo que en el caso de Mauricio Macri no va a cambiar mucho, salvo que sea un tapado o una tapada que uno no se imagina. Algunos aventuraban la posibilidad de que María Eugenia Vidal acompañe a Mauricio Macri, pero en este caso el oficialismo se estaría asegurando la derrota en la provincia de Buenos Aires, sin ninguna duda. Sí, hay algunas candidaturas que se estuvieron midiendo, como la de Carolina Stanley, actual ministra de Desarrollo Social, incluso la de Patricia Bullrich, de la ministro, como quiere que le digamos, la ministro justamente Bullrich, como candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Gente que en gestión de gobierno no tiene mucha idea. Convengamos que tampoco María Eugenia Vidal, que fue vicejefa de gobierno porteño, quizás ella es la que más cercana estuvo a poder manejar un conjunto de ministros y de políticas en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, que luego pasó a la provincia. Pero difícil la veo para Carolina Stanley y Bullrich en caso de que también se hablaba de Ritondo, pero la veo ahí también. Ritondo se mencionó muy fuerte como encabezando la lista de diputados nacionales, y hablando también de que si eventualmente el gobierno obtuviera la reelección, de que Ritondo sería el presidente de la Cámara de Diputados. Se habló esto también en su momento. No sé si Belén tiene el resto de las placas. Ya la primera parte la dejamos porque ya la pasamos, Belén. Tenemos una serie de placas que corresponden a Gustavo Córdoba. A ver, a Gustavo Córdoba, las placas de Gustavo Córdoba. Justamente marcando la diferencia con la de Rubier y la de Opinaya, ¿no? Donde los números son diferentes y son muy ventajosos
en cuanto a diferencia de votos hacia la fórmula que encabeza Fernández Fernández. En el caso de Gustavo Córdoba, ¿no? Acá es esta, ¿verdad? Acá estamos viendo el escenario 1, que sería el que todo el mundo hoy imagina que puede pasar, ¿no? Que es la fórmula Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con un 44,6%, y con esto se evitaría la segunda vuelta, porque hay pasan los 40 puntos, pero está prácticamente, sí, pasando los 40 puntos y 10 puntos de diferencia no llega a los 10. No llega a los 10. No llega a los 10, pero está ahí, con 45 ya evita la segunda vuelta. Ajá. Está muy cerca, digamos, ¿no? Y hay mucho indeciso, ¿no? Y hay mucho indeciso. Pero vos fíjate que los números ahí, haciendo una división de 50 y 50 sobre no sabe, no contesta, igualmente Mauricio Macri no alcanzaría, ¿no? En el caso de que esto se dividiera en dos, ese 18,7%. ¿Hay otra más? A ver, otra más. Figura, esta me parece que no, esta es la que habíamos hablado anteriormente, si mal no recuerdo, a ver. ¿Esta es la de Córdoba? No, esta es de la primera. Bueno, no importa. Lo que hace Gustavo Córdoba es, claro, medir estos escenario 2, la quita aquí a la fórmula Fernández Fernández y lo pone a Roberto Labaña. También ahí, mirá cómo sube el nivel de no sabe, no contesta, ¿no? Una barbaridad. Otro dato que apunta Ricardo Rubier en su encuesta, volvemos a la de Ricardo Rubier, no en placa, sino a mencionarlo, que dice que lo que logró la fórmula Fernández Fernández es consolidar la polarización. Que se consolida claramente la polarización y que en esa consolidación de la polarización pierden tanto Massa como Labaña, que quedan fuera, excluidos, con un dato muy bajo. Tenemos más escenarios de Córdoba. A ver, mostrarme más de Gustavo Córdoba. De Gustavo Córdoba. Acá lo mide Urtubey. Fíjate la paridad, ¿no? 31-31, esto es un empate técnico, con un alto nivel de no sabe, no contesta. Por supuesto, poniendo todas las expectativas en un Urtubey llegando a la segunda vuelta. No, porque esto es segunda vuelta, claramente. Que fuera referente del grupo, de la oposición. Del grupo que lidera Schiaretti, Pichetto, el propio Urtubey y Massa, que ahora me parece que está más alejado que dentro de esta coalición, aunque puede mañana u hoy manifestar que va a estar dentro de esto, ¿no? Tenemos un escenario más, me parece, no recuerdo bien. Venga nomás. Escenario 2. Bueno, esta es de otra encuesta, me parece, sí, si mal no recuerdo es de otra encuestadora, pero no importa. Estamos repasando los números. Alberto Fernández y Cristina Kirchner, 42,6. Mirá acá la diferencia. Acá sí no habría segunda vuelta. Acá no habría segunda vuelta con estos números. Pero por supuesto. Fíjate que acá ya se mide a Spert, se mide a Massa y a Nicolás del Caño, ¿no? Y con un no sabe, no contesta de un 10% prácticamente. Pero en todos, y vos fíjate que la diferencia esta es abrumadora. Estamos hablando de 14 puntos de diferencia entre la fórmula Fernández Fernández. A mí, en lo personal, no sé si le daría tan alto a Fernández Fernández, pero sí me parece que el número que se le da en esta encuesta a Mauricio Macri es la que yo siento, al menos en la calle, ¿no? Bajaría entonces pero cerca no es un dato empírico, científico. Sí, claro, Estoy hablando de sensaciones, de lo que uno ve. Ayer, por ejemplo, Pablo, un dato, hablamos un poco del paro, ¿no? Que tuvo lugar ayer en todo el país. Yo vivo en el barrio del Once. Generalmente en ese barrio, cuando hay paro, los comercios abren. Ayer te diría que entre un 80 y un 90% de los comercios estaban cerrados, con sus persianas bajas. Había muy poco, está bien, alguien puede decir, bueno, no había transporte. Claro. No importa. En otras ocasiones donde no hubo transporte, en el barrio se abrieron. Esto muestra la cara de la crisis, ¿no? También de cómo golpea a los comerciantes. Son muy golpeados por la inestabilidad económica en este momento, ¿no? Y blanco de las críticas, porque como la gente va a los comercios y ve los precios,
el primero que tiene que poner la cara es el comerciante, ¿no? Más allá de que él no decide, en algunos casos, en otros sí, los que son marcadores de tendencias de precios en el mercado, esos sí deciden qué pasa con el tema de los precios, ¿no? Ni hablar del tema de la leche que tuvimos hace poco, que casualmente tuvo que ver con el lanzamiento de una campaña de una nueva línea de lácteos de la más importante empresa de lácteos, valga la redundancia, de la República Argentina, ¿no? ¿Te acuerdas cuando empezó a subir y llegó a 45, 49? Bueno, justo en ese momento se lanzaba una línea de lácteos, ¿no? Bartolota, declaraciones muchas políticas, sobre todo ayer el presidente de la Nación digamos, en el acto, en el Día del Ejército, no hizo ninguna referencia al paro. Donde estuvo Stornelli. Donde estuvo Stornelli ubicado en segunda fila a muy pocos asientos de Macri. Mala señal cuando uno dice desde la política... Y de hablar de la independencia. De la República, ¿no? Claro. Mala señal. Claro. Pero... Por otro lado, también reconocer a Patricia Bullrich, que fue la voz del gobierno, y donde Patricia Bullrich abiertamente dijo, estamos hartos de los paros. ¿Esto cómo se puede tomar desde el gremialismo y desde la oposición? ¿Como una campaña a derrotar los paros y las huelgas o como una forma de expresión del gobierno de Cambiemos que quiere empezar a desconocer justamente la posibilidad de reclamo de los trabajadores? Yo creo que no quiere desconocer, lo desconoce desde siempre, fue la línea que ha marcado el gobierno. Lo que dice Patricia Bullrich no me llama la atención para nada porque es la línea ideológica que maneja el gobierno en relación a los reclamos gremiales, ¿no? Siempre habla del viejo gremialismo, de la situación de lo que pasa con aquellos que quieren enquistarse en el poder. Algún dato de la realidad hay en esta crítica, obviamente todos sabemos que hay dirigentes políticos que son muy cuestionados, gremiales, perdón, muy cuestionados por la sociedad, pero eso no indica que el reclamo, que no tiene que ver con los dirigentes, sino que en muchos casos los dirigentes no quieren hacer paro y sin embargo son las bases las que empujan a estas mismas medidas de fuerza. Bueno, esto se enmarca, vuelvo a lo que vos preguntabas, dentro de la línea que tiene el gobierno. Hace muy pocos días en la televisión pública habrás visto el gerente de noticias Néstor Esclausero sacó en su Facebook una serie de críticas diciendo que prácticamente la culpa de todo lo que pasaba con el vaciamiento de la televisión pública tenía que ver con los trabajadores. Una locura. Una cosa totalmente alejada de la realidad. Sí, hablamos pero bueno, es línea, ¿no? Es línea de pensamiento, digamos, de los integrantes de este aparte gobierno. Con esta confusión, digo, que ha llevado, que yo se lo comenté a Esclausero, digo, que ha llevado a que la gente crea que los actos de un gobierno, los actos no solo políticos, igualmente creo que las inauguraciones también son una cuestión política, y no hay que tenerle miedo a la palabra política. No. Digo, cuando el canal estatal, en el gobierno de Néstor, en el gobierno de Cristina, en el gobierno de Alfonsín, canal estatal de la no Rúa, oficialista. Canal del Estado. Canal del Estado. Exacto. Muestra la inauguración de una obra. Es función. Debe función ser así. Es función del canal. O sea, hay que mostrarlo en la televisión pública. Porque de verdad, digo, TN no lo va a mostrar, C5N no va a mostrar la inauguración de una calle o de un aeropuerto, si no hay una bajada política o si estamos cerca de las elecciones. Debe ser función del canal estatal mostrar Eso no estas significa cosas. Que el canal sea funcional. Funcional y oficialista. Claro, ¿no? Una cosa es función y otra cosa es funcional. Hay que tenerlo claro. Mira, es una discusión muy amplia los medios públicos en general, los que trabajamos en la televisión pública y los compañeros que han quedado a lo largo de los años que yo estuve en ese canal, esta fue una premisa muy clara. No siempre se puede cumplir, porque en el gobierno anterior también hubo problemas con la línea editorial, justamente, y yo me río a veces porque los distintos directivos que han puesto las administraciones anteriores y esta hablan del pluralismo y de la libertad de voces, que en muchos casos son impulsadas por los propios trabajadores. Este gobierno, Néstor Esclausero y sus seguidores, hablan de la pluralidad de voces que muchas veces son
resultado justamente del pedido que los trabajadores hacen de la televisión pública para que sea más plural. Es decir, si fuera por la línea editorial, algunas voces no saldrían, no estarían. Igualmente les recomiendo que miren Letra P en esta semana, que sacó un informe, monitoreó durante una semana la televisión pública. Es muy interesante lo que dice, cuál es la participación de la noticia oficialista en el noticiero hoy de la televisión pública argentina, ¿no? Algo que decían que iban a desterrar, ¿no? Que iban a desterrar.